Noticias más importantes de República Dominicana y el mundo al instante. Comenzamos. ¿Cómo es posible que están cobrando por rescatar a los seres queridos? Indolencia criminal. Cobran exageradas sumas de rescate ante el abandono total tras los sismos. Modelo destruido. El régimen intenta resucitar el alquiler tras arruinar la confianza inmobiliaria. Salud entre carpas y lágrimas. El fracaso del gobierno obliga a los pacientes a pedir atención en hospitales móviles. Entendemos los desafíos que enfrentamos y por eso hoy, más que nunca, apostamos por una información que aporte contexto y tranquilidad. Pérez, bienvenidos. Un informe de Transparencia Venezuela y testimonios desde las zonas afectadas reabren el debate sobre la respuesta durante las primeras horas del doble terremoto. Asimismo, expuso una problemática bastante alarmante, donde algunas familias lograron pagar maquinaria para buscar a sus seres queridos, pero otras dependieron únicamente de la solidaridad vecinal. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía esta información. En las primeras 72 horas después del doble terremoto, el tiempo significaba la diferencia entre encontrar un sobreviviente o recuperar un cuerpo. Pero en medio del colapso comenzó a imponerse otra realidad. A la par que algunas familias lograban contratar maquinaria privada para remover escombros, otros dependían únicamente de vecinos, voluntarios y herramientas improvisadas para buscar a sus seres queridos. Quedó demostrado que el despliegue del Estado fue un espejismo. Ante la ausencia de equipos de búsqueda especializados, las familias desesperadas encontraron una única salida: alquilar maquinaria pesada privada. Un informe de Transparencia Venezuela y testimonios recogidos en las zonas afectadas muestran que la tarifa por derecho a buscar a sus seres queridos llegó a alcanzar los $11.500 por jornada. Una máquina como esta está alrededor de 500 y una retro con martillo está alrededor de 550. El jumbo está en 1200 aproximadamente. Y el transporte ida y vuelta está en 500, 550, dependiendo dónde esté ubicada la máquina. Señores, que vengan a apoyar. Somos venezolanos. Son momentos difíciles que se está viviendo aquí en el estado de La Guaira. Aquí no hubo rescate nacional, hubo una subcontratación de la tragedia. Quien tuvo dólares pudo remover escombros y recuperar cuerpos, encontrando soluciones por cuenta propia. Pero en contraste, quien no tenía el dinero quedó a merced de la improvisación y la solidaridad. La brecha de supervivencia no se midió en capacidad técnica, sino en el poder adquisitivo de las personas. Que si en verdad las máquinas fueran prestadas su vida en primer momento, se hubiese salvado bastante vida, porque así con las uñas como nosotros estuvimos trabajando, se rescataron bastantes personas con vida y bastante cuerpos, pues. Pero de verdad no se ha visto ayuda de maquinaria así, ¿entiendes? No se ha visto. El mercado negro se alimentó de la ausencia del Estado, y los terremotos no distinguieron entre ricos y pobres, pero la capacidad para responder a la tragedia sí puede marcar diferencias cuando los recursos públicos son insuficientes. Una emergencia no debería obligar a las familias a preguntarse cuánto cuesta remover un edificio para buscar a un ser querido. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. Washington mantiene viva su hoja de ruta para Venezuela, pero a su ritmo. Y María Corina Machado presiona por conocer los acuerdos entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera. En medio de este panorama, ¿crees que realmente estamos más cerca de una elección presidencial? Iniciamos con Adriana Belisario. Ella nos dice que primero es terminar de sacar a esos desquiciados y luego, si se puede, convocar elecciones libres. Continuamos con Melesio Gil Martínez. Él sugiere que con el mismo CNE, pero con supervisión estadounidense, se vuelve a ganar. Deberíamos estar cerca de las elecciones presidenciales, pero el chavismo no lo acepta y pondrá todo para que no se efectúe. Así opina Ángel Mundaray. Cerramos esta ronda de comentarios con Marlene Bustamante. Ella dice que, claro, yo veo que estamos más cerca a elecciones, solo que es mucho lo que hay que arreglar. Antes, un poco de paciencia y que Dios nos ayude. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Lo que comenzó como una respuesta a la emergencia por los terremotos terminó convirtiéndose en la única alternativa para muchos pacientes en Venezuela.
Los hospitales de campaña ya no atienden solo heridos, también reciben a quienes no consiguen respuesta en el sistema público de salud. ¿Qué tan temporal es esta solución? Los detalles con nuestra periodista María José Prado. Los hospitales de campaña llegaron para responder a la emergencia del 24 de junio, pero hoy atienden mucho más que víctimas de los terremotos, pacientes con hipertensión, diabetes, embarazos, infecciones y otras enfermedades. Hacen fila en estas carpas porque no encuentran atención o medicamentos en la red pública. Al menos 14 hospitales de campaña instalados por delegaciones internacionales en Caracas, La Guaira y otros estados se han convertido en un apoyo indispensable para un sistema de salud que ya arrastraba años de crisis ante el desastre. Iniciamos nuestras labores el 28 de junio, después de este catastrófico evento. Decidimos instalar un hospital tipo 3, ofrece servicios de emergencias hasta con una capacidad de 200 personas diarias. Tenemos 2 salas de cirugía, 4 salas de cuidado intensivo y 6 camas de cuidado intermedio. Tenemos una capacidad hasta para 48 personas. Hemos visto también pacientes crónicos que por la dificultad que los hospitales están presentando para atender la parte de salud primaria han llegado con algunas complicaciones. Las misiones médicas llegaron desde países como España, Japón, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Colombia, India, Reino Unido y El Salvador. Algunos hospitales de campaña funcionan las 24 horas con áreas de triaje, estabilización, psicología y entrega de medicamentos, mientras otros cuentan con quirófanos, laboratorios, rayos X y ecografía. La misión de India, por ejemplo, culminó su despliegue tras realizar alrededor de 8.000 atenciones y 20 cirugías, pero otras delegaciones permanecen operativas porque la demanda sigue siendo alta. Al mismo tiempo, la Organización Panamericana de la Salud advierte que, aunque más de 50 hospitales siguen funcionando, muchos lo hacen con capacidad reducida por daños estructurales, interrupciones del servicio de agua, fallas eléctricas y escasez de insumos. Parte de la ayuda internacional ha servido para dotar hospitales con medicamentos, material quirúrgico y plantas eléctricas, aunque la demanda continúa superando la capacidad de respuesta. La emergencia también puso a prueba al personal sanitario venezolano, que ya enfrentaba un déficit de médicos y enfermeros por años de migración y bajos salarios. Con varios hospitales afectados y servicios limitados, los equipos internacionales han asumido consultas, cirugías y atención de emergencias para aliviar la carga del sistema. Mientras avanzan las reparaciones de la infraestructura hospitalaria, miles de venezolanos siguen dependiendo de estos hospitales de campaña para recibir atención médica. Una realidad que deja en evidencia las profundas debilidades que arrastraba la red pública de salud incluso antes de los terremotos. La emergencia habitacional obliga al chavismo a corregir una traba creada por su propio modelo. La ley de alquileres hizo que muchos propietarios prefirieran dejar sus viviendas cerradas y vacías antes que arriesgarse a perder el control de sus propios inmuebles. Ahora, con miles de damnificados por los terremotos, el Parlamento aspira a reformar para dar confianza a los dueños y lograr que esas casas vuelvan al mercado. Quique Frías nos cuenta más. El chavismo, replegado por el tutelaje del gobierno de Estados Unidos gerenciando una inesperada tragedia tras los terremotos, sigue haciendo regresión a su sistema y política. En esta oportunidad, la Asamblea Nacional, liderada por Jorge Rodríguez, anunció la reforma de la ley de alquileres para intentar reactivar un mercado paralizado por años. El objetivo oficial es que propietarios vuelvan a poner viviendas en alquiler y que esos inmuebles puedan servir al Plan Venezuela Renace, que atiende a los damnificados. Tenemos que trabajar en la Asamblea Nacional para hacer una reforma de las leyes, al menos de la ley de alquileres, para que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas. Hay un número de hasta 200.000 viviendas en Venezuela que no están siendo alquiladas. La actual ley de alquileres fue promulgada en 2011 en tiempos del gobierno de Hugo Chávez, bajo la promesa de proteger a los inquilinos frente a supuestos abusos y especulación. Vamos a firmar el decreto de designación de la Superintendente Nacional de Arrendamiento. Más de una década después, el propio Jorge Rodríguez admite que terminó siendo una ley muy regresiva. El chavismo ahora intenta corregir una pieza del modelo que Chávez convirtió en bandera. ¿Reforma necesaria o traición al legado del comandante supremo? Porque en efecto es muy regresiva la ley con la que contamos. Tenemos que reformar la ley para que la gente se sienta más segura.
La reforma busca resolver una contradicción sencilla. Si los dueños tienen miedo de alquilar, las viviendas quedan cerradas. Si reciben más garantías, podrían volver al mercado. El Estado no obtendría casas por control directo, sino tratando de convencer a propietarios privados de arrendar sus inmuebles para atender parte de la emergencia habitacional. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que la propuesta busca estimular alquileres, proteger a ambas partes y dar más confianza jurídica. Estimular el mercado de alquileres de arrendamiento. Deben haber cerca de 200.000 viviendas que están disponibles o son susceptibles a entrar en el mercado de alquileres de viviendas para proteger de forma simultánea el derecho de propiedad, el dueño de la vivienda que se convierte en arrendador, pero también, proteger al arrendatario. Equilibrio jurídico. La reforma llega cuando miles de familias necesitan techo y construir nuevas viviendas tomará tiempo y es además una prioridad. El alquiler puede ser una salida rápida, pero depende de algo que el chavismo deterioró durante años: la confianza de los propietarios. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Con una hoja de ruta que comienza a definirse, Dinora Figuera aseguró que las prioridades del proceso que iniciará este próximo 1 de agosto serán la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la restitución de la libertad de expresión y la devolución de los partidos políticos. Mientras algunos sectores de la oposición exigen elecciones en el corto plazo, María Corina Machado afirmó que el pueblo venezolano está organizado para avanzar en la reconstrucción democrática del país. Juliana Palmar con el informe. A partir del 1 de agosto comenzará el trabajo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea de Mayoría Chavista, quienes tendrán al menos 10 representantes de cada sector para definir las bases de una transición política. Dinora Figuera adelantó que las primeras tareas estarán enfocadas en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la reforma de leyes electorales, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la restitución de la libertad de expresión y la devolución de los partidos políticos, con el objetivo de crear condiciones para futuras elecciones con garantías, en que además aseguró se mantiene el plazo para diciembre. Nosotros hemos solicitado el acompañamiento y por eso ellos nos han aclarado que esto es un proceso entre los venezolanos, que esto es un proceso que vamos a dirimir nosotros, que pueden coadyuvar en un acompañamiento que podamos solicitar nosotros, por ejemplo, una veeduría o de una observación. Desde España, durante el Foro Libertas, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que Venezuela ya demostró su capacidad de organización durante la emergencia provocada por el terremoto del 24 de junio. Aseguró que esta misma estructura permitirá avanzar hacia la reconstrucción democrática del país y anunció que los dirigentes hoy en el exilio regresarán para contribuir al reencuentro nacional como una fuerza estabilizadora y pacificadora. Asimismo, Machado y el líder de la oposición, Edmundo González, convocaron a una reunión este miércoles a los partidos políticos para fijar posición sobre la hoja de ruta presentada por la Asamblea Nacional de 2015 para la transición. Algunos dicen que Venezuela tiene que prepararse, organizarse para poder llevar adelante un proceso electoral justo y transparente. Venezuela está organizada como ninguna otra sociedad en nuestra región. Lo hemos demostrado una y otra vez en los procesos electorales previos. Cuando nos hablan de riesgo de violencia, recordamos que de todas las provocaciones que sufrimos, lo que recibimos, lo que demostramos fue organización cívica, pacífica, ordenada. Y ese es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela. Y quiero pedirles su ayuda y su acompañamiento para este proceso de reencuentro. Mientras comienza a definirse el camino hacia una eventual transición, el proceso sigue sumando respaldo internacional. El gobierno de Italia reiteró su apoyo a una salida democrática para Venezuela y expresó su disposición a acompañar los esfuerzos orientados a restablecer las instituciones y alcanzar elecciones libres, en momentos en que distintos sectores políticos mantienen abierto el debate sobre la ruta para recuperar la democracia. El gran pueblo venezolano se levantará y todos nosotros debemos estar a su lado. En paralelo, y a pesar de esta gravísima crisis, debe continuar el camino de transición democrática en el país
para traer libertad, verdadera reconciliación, paz y crecimiento duraderos. Por eso es importante que el pueblo venezolano puede votar. Sin embargo, la hoja de ruta no genera consenso dentro de la oposición. El dirigente César Pérez Vivas rechazó que el proceso pueda desarrollarse con Jorge Rodríguez al frente de la negociación y afirmó que mientras el presidente del Parlamento de mayoría chavista controle el escenario político, no existirán garantías reales para unas elecciones libres. A su juicio, si existe una verdadera voluntad política, los comicios podrían celebrarse en un plazo de 6 meses. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Las costureras de la firma venezolana by Efraín Mogollón están acostumbradas a confeccionar vestidos coloridos con mangas de volantes y elegantes faldas drapeadas. Sin embargo, actualmente enfrentan una tarea sombría: fabricar bolsas mortuarias destinadas a miles de víctimas de los terremotos. Veamos esta nota de AFP. Las líneas de colores vibrantes usadas para confeccionar vestidos fueron dejadas de lado. El negro comenzó a predominar. Ahora el lugar produce bolsas mortuarias para donarlas a equipos de rescate y familiares que recuperaron cuerpos de los escombros después de los 2 terremotos, que ya dejaron más de 4.700 muertos. El 24 de junio, cuando 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 alcanzaron Caracas y devastaron al estado vecino de La Guaira, el estilista venezolano Efraín Mogollón se preguntó cómo podría ayudar. Aún estábamos en estado de choque, pues se trataba de una tragedia y necesitábamos entender lo que podíamos hacer y, lo más importante, partir de nuestros propios puntos fuertes, de lo que sabemos hacer. Eso significaba costurar, poner a mi equipo a trabajar y ejecutar este plan de acción. Las 22 costureras del atelier de Agrif by Efraín Mogollón, creada hace 15 años en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, guardaron la seda, el hilo y el algodón. Pasaron a trabajar con polietileno de alta densidad y un tejido impermeable con revestimiento especial para confeccionar bolsas mortuarias de 3 metros de longitud por 90 centímetros de largura. Para ser sincera, fue un momento difícil cuando nos dijeron qué íbamos a hacer, pero al mismo tiempo sentimos que estamos haciendo algo de bueno por aquellos que necesitan, por los entes queridos que ya no están más en este mundo. Es una manera de ayudar a aliviar este dolor. Las bolsas mortuarias son guardadas en un plástico, todos con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Hasta el 13 de julio, el atelier de Mogollón había producido 1.000 unidades. La mitad fue enviada al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en Caracas, mientras que la otra mitad fue entregada directamente a equipos de rescate y familiares de los fallecidos. Voy a decirles algo, bueno, es útil para ayudar a la familia. Y hay también algo que no se consigue fácilmente. El gobierno venezolano evita hablar de fallecidos, pero la ONU estimó que el número puede llegar a 50.000 y anunció el envío de 10.000 bolsas mortuarias. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día también de Venezuela. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Trump dice que la policía migratoria debe continuar con los controles en carretera. El presidente Donald Trump rechazó la suspensión temporal de los controles de tráfico del ICE, calificados por la agencia tras las recientes muertes en operativos en Maine y Texas. Trump defendió estos controles como una herramienta esencial contra el crimen y exigió a los agentes retomar sus funciones de inmediato. Aunque el zar de la frontera, Tom Homan, aclaró que la medida es solo una pausa breve, los hechos han reavivado las críticas y la exigencia de una investigación sobre los protocolos de uso de fuerza de la agencia. BBVA anima a clientes, empleados y sociedad en general a seguir realizando donaciones por los terremotos
refugiados en Venezuela. Bajo el lema Venezuela sigue necesitando tu ayuda, mantiene su llamado a la solidaridad tras los terremotos del pasado 24 de junio. La entidad, que ya ha destinado 5 millones de euros a la respuesta humanitaria y ha logrado una importante recaudación en España, invita a clientes, empleados y a la sociedad a seguir realizando donaciones. Los aportes fundamentales para la reconstrucción y las necesidades urgentes pueden gestionarse de forma sencilla a través de Bizum, transferencia bancaria o en las oficinas del banco. La red de Zapatero usó una sociedad en Dubái para explotar minas de oro en Venezuela. La UDEF investiga a la empresa Partners, creada en Dubái por socios cercanos al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, como una presunta fachada para explotar y comercializar oro venezolano bajo embargo internacional. Según la investigación, la red buscó alianzas con el magnate egipcio Sawib Sawiris para gestionar licencias mineras en Venezuela, contando con el respaldo de figuras de alto nivel del régimen. Los documentos revelan un entramado diseñado para operar desde Emiratos Árabes y evadir sanciones mediante estas conexiones de influencia. Así damos por finalizada esta emisión, no sin antes agradecerles por la sintonía en este espacio de noticias. Nuestra labor continúa y estaremos atentos a cada hecho para mantenerlos informados con el rigor que el país necesita. A quienes atraviesan tiempos de incertidumbre, nuestro abrazo solidario, que la esperanza sea el motor que nos permita seguir adelante. Vimos las ayudas que le están dando a Venezuela. También vemos que muchas personas tienen que pagar para buscar a sus seres queridos. Eso no es justo. Viendo lo que Venezuela está pasando, eso no lo pueden hacer.